Paz y bien, santa alegrías, mis hermanos en el Señor. En este tema solo vamos a abordar un punto: la cultura de la muerte. En esta primera parte de introducción a nuestro tema queremos hacernos la primera pregunta. ¿Estaba ya establecida la cultura de la muerte en los tiempos de Jesús y sus contemporáneos? La respuesta es un sí definitivo. Es aún incuestionable esta pregunta. Todos ya deberíamos de saberlo, que así como está establecida la cultura de la muerte en nuestro mundo actual, en el siglo XXI, en línea de igual manera la cultura de la muerte estaba establecida en los tiempos de Jesús y sus discípulos. En esta segunda parte, de nuevo, queremos hacernos otra pregunta de investigación. ¿Quiénes mataron a Jesús? La respuesta la vamos a explicar con algunos ejemplos para que lleguemos a sobreentender dónde y cómo y quiénes mataron a Jesús. En primer lugar, los judíos, conjuntamente con los romanos, los fariseos, saduceos, todos se pusieron en mutuo acuerdo de ambas partes y contrataron a un equipo de criminales llamado los literos, que lo único que hacían era en esos tiempos matar gentes. Trabajaban por contrato. Y ellos fueron contratados y ellos fueron literalmente los que mataron a Jesús. Ahora bien, con esto no estamos diciendo que los judíos, conjuntamente con todo este clan y los romanos, no fueron culpables. Todos nosotros sabemos que una persona que organiza un crimen intelectual y manda a matar a otra persona, aunque no haya participado físicamente, también es tan culpable como aquel que mató. Ambos son culpables de este delito. Así fue que ejecutaron a nuestro Salvador, el cual, dice San Pablo, que como un cordero manso y humilde se entregó al pie de la cruz y nos salvó a todos. Otra pregunta que nos hacemos como una base de investigación para sacarle mucho provecho a esta enseñanza, y es la siguiente: ¿cuáles fueron las palabras de Jesús dicha como una predicción a sus discípulos antes de Jesús entrar en su pasión dolorosa? Esta fuente, mis hermanos, la podemos ver con mucha claridad a la luz de la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 2. Y Jesús le dijo a sus discípulos: los expulsarán de las sinagogas. He aquí que llegará la hora que todo el que lo mate piense que da culto a Dios. Palabra del Señor. Detenerse en este punto y reflexionar en esta forma de pensar tan perversa y tan diabólica, creo que se nos hace difícil buscar otra fuente con unos actos tan perversos y malvados como esto. Imaginarse que matar a un ser humano le da culto a Dios. Así pensaban esta gente. Ellos pensaban que todo lo estaban haciendo para bien de Dios, que ellos no estaban incorrectos, y esta fue la razón por qué quitaron a Jesús del medio, porque para ellos representaba una competencia, un obstáculo. Ellos no llegaron a reconocer la bendición que Dios Padre había puesto enfrente de ellos. Ahora bien, el evangelista Juan nos da en los siguientes versículos 3 y 4, estamos en el contexto de Juan capítulo 16,
Ahí nosotros podemos escuchar en voz de Jesús cuáles fueron las razones, el por qué Jesús se dirigió con anticipación preparando a sus discípulos. Vamos a escuchar, porque a veces nuestra memoria, nuestro cerebro es mala secretaria. Vamos a poner esta memoria, este cerebro a un lado y vamos a sentirnos felices y alegres. Vamos a abrir la Sagrada Escritura para escuchar la fuente. Una vez más, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 3 y 4. Y esto lo harán, le dice Jesús a sus discípulos, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. Palabra del Señor. Por ejemplo, en este punto podemos poner en contraste o en concordancia un antiguo adagio que dice así: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuido. Y aquí podríamos resumir que Jesús, más bien el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de María, Emmanuel, Dios con nosotros, lo que estaba haciendo era preparando, instruyendo formalmente a los discípulos para que cuando la gran persecución llegara a su vida, ellos no pasaran por alto lo que ya Jesús le había dicho. Jesús lo preparó muy bien y ellos sabemos que perseveraron fieles hasta el fin, que es lo que nos falta a todos nosotros, perseverar y no dejar de perseverar, porque si no perseveramos hasta el fin, lamentablemente, no lo iba a decir, y ay de mí si no lo digo, vamos a perder la promesa de Dios, así como Jesús se lo comunicó a sus discípulos. Sabemos en este orden, en este contexto histórico, que el único que se salvó de esta persecución, de morir degollado, fue Juan, y sin embargo Juan no dejó de sufrir también un martirio cruel, porque fue expulsado, desterrado a la isla de Palmo, y allá por el llamado del Santo Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, el Señor lo escogió para escribir el libro del Apocalipsis, que es una verdadera bendición y que a veces pasamos por alto porque quizás este libro nos parece aburrido, un poco abstracto, como lo es, que es un género literario, y sin embargo deberíamos de leer este libro porque es un regalo de Dios. En esta parte final, otra pregunta que nos hacemos para darle conclusión a toda nuestra enseñanza es la siguiente: ¿cómo podríamos describir en palabras breves la cultura de la muerte actual? Simple. Primero, nosotros tenemos los grupos terroristas, Al-Qaeda y otros, que matan y persiguen a los cristianos, aún lo firman, lo degüellan, y todo esto lo hacen porque creen que le están dando culto a Dios, o más bien al Dios de ellos, el Dios Alá. Así lo hacen y lo continúan haciendo, y para ellos esto no tiene ningún error de ninguna clase. Vemos también lo que es el crimen de la eutanasia, que es otra forma disfrazada de la cultura de la muerte entre nosotros, donde un familiar ordena a ese médico que está atendiendo ese enfermo que le ponga una inyección de veneno para que descanse en paz. Y una vez que logran esto, la familia se siente feliz porque cree que ha hecho lo mejor. Vemos lo que es el aborto, que es uno de los genocidios más grandes, donde mueren millones y millones y millones de niños anual en todo el mundo, donde una madre, bajo mutuo consentimiento con su médico, sus familiares, se pone de acuerdo y aborta a su criatura y no le da derecho a nacer. Y esto, una vez que la madre se siente liberada de esta carga, que así lo ve, se siente que ha hecho algo correcto. Por último, vemos lo que es el narcotráfico, la rivalidad de la guerra que hay entre ellos, que siempre se están matando unos con otros por zona territorial. Y todo esto parece bien. Cuando uno logra matar al otro, ya esto es de celebración. Y así vemos esta cultura de la muerte
que está presente en nuestro mundo actual, donde todo parece que está normal y no hay más nada que hacer. Mis hermanos y hermanas, ¿qué podríamos nosotros hacer después de haber escuchado toda esta enseñanza? Que hemos hablado de la muerte de Jesús, la muerte de los discípulos, el martirio de Juan, que fue expulsado hacia la isla de Palmo, la cultura de la muerte que tenemos en nuestro mundo actual. ¿Qué podemos hacer? Quizás podemos hacer muy poca cosa. Lo único que podemos hacer desde el llamado de Dios es orar, interceder por la conversión de nuestra familia, por la conversión de nuestros vecinos, nuestras comunidades, en fin, por la conversión del mundo entero. Esto es lo que le agrada a Dios. La oración del justo tiene poder para nosotros neutralizar la fuerza del maligno, de los demonios en nuestro mundo actual. Si nosotros nos llegáramos a revestir del espíritu de Elías, que oró con fervor para que no lloviese, y así mismo sucedió, no llovió, y después oró y llovió sobre la tierra. Este es el espíritu que nosotros necesitamos, un espíritu de oración perseverante para desarmar las fuerzas del mal presentes en nuestro mundo. Quiera Dios que este mensaje nos llegue, que no lo tomemos como un chiste o como una enseñanza más. Nuestro mundo está marchando mal y necesitamos otros Moisés, otro Elías con estos espíritus fervorosos para interceder por la salvación de las almas. Dios nos llama como buenos obreros para trabajar con Él. Y este debería de ser nuestro trabajo, decirle al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, porque me llama para ser obrero, para trabajar contigo, que eres el Paráclito, que eres el abogado, que me llama para ser asistente tuyo. Gracias, Espíritu Santo, yo quiero trabajar en la salvación de este mundo. Dios nos está llamando, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en esta enseñanza, y siempre continuará llamándonos. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.